¿Y si el mayor grito de auxilio no fuera pronunciado con palabras, sino con silencios? ¿Y si muchas de las sonrisas que vemos a diario ocultaran batallas invisibles que nadie se atreve a confesar? ¿Y si el sufrimiento más profundo no siempre se manifestara en lágrimas, sino en un cansancio del alma que va apagando la esperanza poco a poco? Hoy comienza una historia difícil, delicada y profundamente necesaria. Una historia que no busca juzgar, sino comprender, que no pretende señalar culpables, sino iluminar caminos. Una historia que habla del dolor humano, de la fragilidad emocional y de las consecuencias espirituales de decisiones tomadas cuando el alma ya no encuentra fuerzas para seguir. Antes de continuar, es importante hacer una invitación sencilla y sincera. Si este tipo de contenido espiritual toca tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y acompaña este mensaje con un comentario, incluso si es solo una palabra de fe. Estos gestos ayudan a que esta historia llegue a otras personas que, quizás en silencio, también estén luchando. Y si yo te dijera que muchas almas no caen por falta de fe, sino por exceso de dolor no compartido? ¿Y si te dijera que hay sufrimientos que no comienzan en esta vida, pero que se manifiestan en ella como pruebas intensas, difíciles de comprender? ¿Y si te dijera que algunas decisiones tomadas en momentos de profunda desesperación no representan el fin del camino del alma, sino el inicio de aprendizajes aún más complejos? La historia que será contada a lo largo de este video revela los pasos de una vida marcada por la lucha interior. Un ser humano que, desde muy joven, aprendió a esconder sus emociones, a cargar responsabilidades o sino y a enfrentar los problemas con silencio en lugar de apoyo. Alguien que parecía fuerte por fuera, pero que por dentro se sentía cada vez más solo. Este relato espiritual nos llevará a comprender cómo pequeñas heridas no curadas pueden transformarse en abismos emocionales. Como la mente, cuando agotada, puede distorsionar la percepción de la realidad. Y como el alma, cuando se siente abandonada, puede tomar decisiones que generan consecuencias profundas, no solo en el mundo material, sino también en la dimensión espiritual. A lo largo de esta historia, serán revelados misterios que pocos se atreven a abordar. ¿Por qué algunas personas sensibles sufren más intensamente? ¿Qué ocurre con el alma cuando la vida física es interrumpida por la desesperación? ¿Existe amparo espiritual incluso después de una elección tan extrema? ¿Qué lecciones permanecen para quienes quedan y para quien parte? Este video no es solo una narración, es una invitación a la reflexión, a la compasión y al despertar espiritual. Cada bloque traerá una parte de esta jornada, mostrando cómo las experiencias de la vida moldean la conciencia y cómo, incluso en los escenarios más oscuros, la misericordia divina nunca deja de existir. Antes de avanzar, escribe en los comentarios una frase sencilla, como un acto de intención y conexión espiritual, algo que represente tu deseo de comprensión, luz y paz. Tu participación también forma parte de esta historia, y permanece hasta el final, porque en los últimos momentos de este relato hay una revelación que puede cambiar la forma en que se comprende el dolor humano y la esperanza del alma. Desde muy temprano, la vida de Daniel estuvo marcada por una sensibilidad profunda. No era un niño problemático, ni rebelde, ni distante a los ojos de quienes lo rodeaban. Al contrario, aprendió rápidamente a sonreír, a cumplir expectativas y a no incomodar. Pero en su interior, algo siempre parecía fuera de lugar, como si llevara una tristeza sin nombre que nadie lograba percibir. Daniel creció en un entorno donde los problemas se resolvían con silencio. No había gritos, pero tampoco diálogo profundo. Las emociones difíciles no eran negadas, solo postergadas. Cuando surgía una dificultad, él aprendía a decir todo está bien, incluso cuando nada lo estaba. Con el tiempo, esa postura se convirtió en un hábito, y el hábito en una prisión interior. En la adolescencia, comenzaron los primeros conflictos más intensos. Daniel sentía una presión constante por ser fuerte, por no decepcionar, por cargar responsabilidades que no correspondían a su edad. Cuando algo no salía como esperaba, no buscaba ayuda. Se aislaba. Pensaba que su dolor no era suficiente para ser escuchado, que otros siempre tenían problemas más grandes. En esos momentos, su mente se volvía un terreno fértil para pensamientos repetitivos. Errores pequeños se transformaban en culpas gigantes. Palabras mal dichas se convertían en condenas internas. Daniel revivía escenas del pasado una y otra vez, preguntándose qué había hecho mal, porque no había sido diferente, porque no lograba sentirse en paz consigo mismo. Cuando enfrentaba conflictos emocionales, su forma de lidiar con ellos era siempre la misma: callar, resistir y seguir adelante. No lloraba diante de los demás.
No pedía ayuda, no confesaba su cansancio. Por fuera, parecía responsable y estable. Por dentro, el peso se acumulaba lentamente, como gotas constantes que terminan por romper una roca. En la vida adulta, esa carga silenciosa comenzó a manifestarse de forma más intensa. Problemas laborales, decepciones afectivas y la sensación constante de no ser suficiente profundizaron una tristeza que ya no se iba con el descanso. Daniel despertaba cansado. Sonreía por costumbre. Cumplía obligaciones, pero sentía que su alma caminaba arrastrándose. En ciertos momentos, surgían pensamientos oscuros, no como un deseo claro de desaparecer, sino como una pregunta insistente. ¿Y si todo esto no tuviera sentido? Daniel no hablaba de eso. Pensaba que esos pensamientos eran una señal de debilidad, algo que debía combatir solo. Así, fue aprendiendo a convivir con ellos, normalizando un sufrimiento que se volvía cada vez más profundo. Espiritualmente, su conexión se debilitaba, no porque hubiera perdido la fe, sino porque se sentía indigno de ella. Pensaba que sus dudas y su tristeza lo alejaban de lo divino. No comprendía que, muchas veces, es justamente la fragilidad donde el alma más necesita amparo. Este bloque de su historia revela algo fundamental. El dolor que no se expresa no desaparece, se transforma. Y cuando no encuentra salida en la palabra, busca caminos peligrosos en el pensamiento. Daniel aún no estaba al borde del abismo, pero ya caminaba muy cerca de él, sin darse cuenta. Y así, poco a poco, la vida seguía su curso externo, mientras internamente su alma comenzaba a perder el sentido de pertenencia, de propósito y de esperanza. Lo que parecía solo tristeza era, en realidad, un grito silencioso que aún nadie había escuchado. Con el paso de los años, Daniel fue aprendiendo a convivir con su angustia como si fuera parte natural de la vida. No la veía como una señal de alerta, sino como una condición permanente de su existencia. Se levantaba cada mañana con una sensación de peso en el pecho, una mezcla de cansancio emocional y vacío interior que no sabía explicar. Aún así, seguía adelante, cumpliendo horarios, respondiendo mensajes y ocupando su lugar en el mundo como si nada estuviera fuera de orden. Cuando surgían problemas, Daniel no reaccionaba con desespero visible. Su reacción era interna, silenciosa y lenta. Ante una dificultad financiera, una crítica en el trabajo o un conflicto afectivo, no buscaba diálogo ni orientación. Pensaba que debía resolverlo todo por sí mismo. Decía para sí, esto pasará, aunque en su interior cada nuevo problema se sumaba a una lista invisible de fracasos personales. En sus relaciones, Daniel mostraba atención y cuidado, pero raramente se permitía ser vulnerable. Temía ser una carga. Temía que, si hablara de su tristeza, los demás se alejaran. Por eso, escuchaba mucho y hablaba poco. Aconsejaba a otros con palabras de esperanza que él mismo ya no conseguía sentir. Ese contraste entre lo que ofrecía y lo que vivía aumentaba su sensación de falsedad interior. Las noches eran los momentos más difíciles. Cuando el ruido del día se apagaba, la mente de Daniel se llenaba de pensamientos que no le daban tregua. Revivía conversaciones, decisiones y caminos no tomados. Se preguntaba en qué momento había perdido la alegría, cuando había dejado de sentirse vivo. La angustia no gritaba, susurraba constantemente, robándole el descanso y la paz. Espiritualmente, Daniel aún creía, pero su fe se había vuelto distante. Oraba de manera mecánica, más por costumbre que por conexión. Sentía que sus palabras no llegaban a ningún lugar. En el fondo, pensaba que Dios estaba ocupado con problemas más importantes, con personas más merecedoras. Esa percepción lo aislaba aún más, haciéndolo sentir solo incluso en su relación con lo divino. En ciertos momentos, surgían pensamientos peligrosos, no como planes claros, sino como ideas vagas, la sensación de querer desaparecer por un tiempo, de descansar de sí mismo, de no sentir más. Daniel se asustaba con esos pensamientos y los rechazaba, prometiendo que nunca permitiría que avanzaran. Sin embargo, no comprendía que ignorarlos no significaba sanarlos. Cada nueva dificultad reforzaba la creencia de que no era suficiente. Cuando algo salía mal, la culpa caía siempre sobre él. Si perdía una oportunidad, pensaba que no la merecía. Si alguien se alejaba, concluía que su presencia no hacía falta. Así, la angustia fue ganando espacio, no de forma explosiva, sino como una sombra que se alarga lentamente al final del día. Desde una mirada espiritual, Daniel atravesaba una prueba silenciosa, no una prueba de castigo, sino de conciencia.
Su alma clamaba por comprensión, por acogida, por verdad. Pero la mente cansada interpretaba ese clamor como fracaso personal. La falta de diálogo, de apoyo y de expresión emocional iba cerrando puertas internas que, una a una, reducían su capacidad de ver esperanza. Este bloque de su historia revela un punto crucial. El sufrimiento prolongado, cuando no es reconocido ni compartido, se normaliza, y lo que se normaliza deja de ser combatido. Daniel aún estaba vivo, aún caminaba, aún respiraba, pero algo dentro de él comenzaba a rendirse lentamente, sin que nadie a su alrededor pudiera notar la gravedad de ese proceso interior. Y así, mientras el mundo seguía exigiendo fuerza, productividad y sonrisas, Daniel continuaba acumulando angustias no resueltas, sin imaginar que ese camino silencioso lo estaba conduciendo a una encrucijada espiritual profunda, donde la desesperanza comenzaría a parecer una salida, aunque en realidad no lo fuera. Daniel aprendió desde muy joven a esconder lo que sentía, no porque fuera falso, sino porque había entendido, con el tiempo, que el mundo no siempre sabe qué hacer con el dolor ajeno. Sonreír se volvió su defensa, callar su refugio. En el trabajo, cumplía con todo, entregaba resultados, respetaba horarios, ayudaba a los demás. Nadie sospechaba del peso que cargaba por dentro. «Eres fuerte, Daniel, siempre tan equilibrado», le dijo una compañera una tarde, mientras cerraban la oficina. Él sonrió, con educación. «Uno hace lo que puede», respondió. Pero al salir, a quedarse solo en el ascensor, su rostro cambió. La sonrisa se desvaneció como humo. Si supieras, pensó, en casa, el silencio era aún más ruidoso. Las paredes parecían devolverle pensamientos que él no había pronunciado en voz alta. Se sentaba en el sofá, apagaba las luces y dejaba que la mente hablara. ¿Por qué te sientes así si no te falta nada?, se preguntaba. ¿Por qué otros siguen adelante y tú no? En una de esas noches, el teléfono sonó. Era su madre. «Hijo, solo llamaba para saber cómo estás». «Bien, mamá, todo bien». «Seguro, te siento distinto». «Es cansancio, nada más». Ella guardó silencio unos segundos. «Daniel, no tienes que ser fuerte todo el tiempo». Él tragó saliva. «Lo sé, pero ya pasará». Colgó, y al hacerlo, sintió una culpa profunda. No por mentir, sino por no saber cómo decir la verdad. Los días siguientes, los pensamientos se volvieron más insistentes. No eran gritos, eran susurros. No ordenaban, insinuaban. Tal vez nadie notaría si desapareces. Tal vez el descanso está del otro lado de cansancio. Daniel comenzó a aislarse. Rechazaba invitaciones, evitaba conversaciones largas, se refugiaba en la rutina como quien se esconde de una tormenta. Un amigo insistió. «Hermano, hace semanas que no te veo. Vamos a tomar un café». Otro día, «Siempre dices lo mismo». «Lo siento, no tengo cabeza». Después de colgar, Daniel se miró al espejo. Sus ojos estaban opacos. No había lágrimas, pero había vacío. «Dios, si estás ahí, dime qué hacer», susurró una noche, casi sin fe, casi sin voz. «No quiero morir, solo quiero que esto termine». Esa frase quedó suspendida en el aire. ¿Por qué ahí estaba el conflicto más profundo? Daniel no quería dejar la vida, quería escapar del dolor. Y mientras el mundo seguía girando, mientras la gente reía, trabajaba, soñaba, él caminaba por dentro de un túnel silencioso, creyendo, erróneamente, que estaba solo. Pero había más observando, más de lo que él podía imaginar, y lo que aún no sabía, es que cada pensamiento, cada lágrima contenida, cada pedido silencioso, tenía consecuencias que no terminaban en este mundo. Y el camino que Daniel estaba recorriendo lo llevaría a una decisión irreversible, creyendo que así acabaría su sufrimiento. Pero lo que vendría después sería mucho más difícil de enfrentar. Con el paso de los días, Daniel comenzó a acostumbrarse al peso que llevaba dentro. No porque doliera menos, sino porque su alma había aprendido a sobrevivir bajo presión constante. El sufrimiento dejó de ser un episodio, se convirtió en estado permanente. Las mañanas eran las peores. Abría los ojos sin ganas de levantarse, con la sensación de que el día ya comenzaba perdido. «Solo levántate, solo un día más», se repetía frente al espejo, pero su reflejo no respondía. En el trabajo, los errores comenzaron a aparecer, pequeños, casi invisibles,
pero suficientes para que alguien notara el cambio. «Daniel, ¿todo bien contigo?», preguntó su jefe con tono sincero. «Sí, claro, solo estoy un poco distraído. Si necesitas hablar, mi puerta está abierta». Daniel asintió, agradecido, pero no habló. ¿Cómo explicar un dolor que no tiene forma? ¿Cómo decir que cansancio no estaba en el cuerpo, sino en la existencia? Las noches se volvieron más largas. El sueño no llegaba, y cuando llegaba, traía sueños pesados, confusos, llenos de escenas que no comprendía. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una madrugada, sentado en la cama, murmuró en voz baja: «¿Hasta cuándo?». El silencio respondió. Comenzó entonces una lucha interna. Una parte de él quería ayuda. La otra ya estaba cansada de pedir. Si hablas, te juzgarán. Si callas, al menos nadie se va. Daniel empezó a evitar incluso su familia. No respondía mensajes, no devolvía llamadas. No por falta de amor, sino por miedo a quebrarse. Una tarde, su madre apareció sin avisar. «Te traje comida». «No era necesario, mamá. No te veía desde hace semanas». Ella lo miró con atención. Demasiada atención. «Has adelgazado». «No tengo hambre últimamente». «Eso no es normal, hijo». Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. «Estoy bien». «No estás bien. Por favor, no hagamos esto ahora». Ella se acercó con suavidad. «Daniel, time donde duele». Él cerró los ojos, y por un instante estuvo a punto de decirlo todo, pero las palabras no salieron. «Estoy cansado, mamá. Eso es todo». Ella lo abrazó. Daniel no lloró, pero su alma sí. Después de que ella se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Y esta vez, el silencio no solo observaba, presionaba. Los pensamientos cambiaron de tono. Ya no hablaban de desaparecer. Hablaban de terminar. «El dolor no es Virginia. Quizás no naciste para resistir tanto». Daniel se sorprendió pensando en el final. No como un acto violento, sino como descanso. No sería una huida, se justificaba. Sería un alivio. Y así, sin darse cuenta, cruzó una línea invisible. La línea donde la esperanza ya no grita, solo espera. Pero lo que Daniel aún no sabía es que cada pensamiento tiene eco, y que ninguna decisión tomada en la oscuridad termina con la muerte. El camino seguía, y se acercaba peligrosamente a un punto sin retorno. Daniel no lo sabía, pero su estado emocional no solo afectaba sus pensamientos. Su fragilidad había comenzado a resonar en un plano más sutil. Cuando el alma se debilita, la protección interior también se debilita. Las noches se volvieron aún más inquietantes, no solo por la falta de sueño, sino por una sensación constante de presencia. No veía nada, pero sentía. Se despertaba con la impresión de no estar solo en la habitación. El aire parecía más denso, más pesado, como si algo invisible se acercara lentamente a su conciencia. «Es solo cansancio», intentaba convencerse, pero los pensamientos que surgían ya no parecían venir solo de él. «No serves. Eres una carga. Todo estaría mejor sin ti». Daniel se llevaba las manos a la cabeza. «Basta», susurró una noche, mirando al vacío. El silencio no se fue. Durante el día, su irritabilidad aumentó. Cosas pequeñas lo desestabilizaban. Una palabra mal dicha, una mirada indiferente, un mensaje no respondido. Su hermana lo notó. «Estás distinto». Siempre dicen eso. «No, esto es diferente. Es como si estuvieras lejos, incluso estando aquí». Daniel no respondió. ¿Cómo explicar que sentía que algo drenaba su energía lentamente? En algunos momentos, pensamientos oscuros surgían de forma repentina, invasiva, casi ajena. «Hazlo ahora. Termina con esto. No habrá dolor después». Daniel se estremecía. «Yo no pensaba así antes», reflexionó en silencio. Pero no comprendía que, cuando la mente se sumerge en la desesperanza, se vuelve más permeable, y toda vibración baja atrae fuerzas de la misma naturaleza. Una madrugada, sentado en el suelo de la sala, habló en voz alta, como si alguien pudiera oírlo. «Si existe algo más, ayúdame». No hubo respuesta inmediata,
pero tampoco alivio. Lo que Daniel no sabía era que su conflicto ya no era solo psicológico, era espiritual. Su luz interior estaba debilitada, y aquello que se alimenta del miedo, de la culpa y del desespero, se acercaba lentamente, susurrando ideas que parecían soluciones, pero que en realidad profundizaban el abismo. Y mientras se luchaba por mantenerse de pie, fuerzas invisibles apostaban a su caída. El punto de quiebre se acercaba, y con él, una decisión que cambiaría todo. El momento llegó sin gloria, sin alivio y sin silencio. No hubo paz, no hubo descanso. Cuando el cuerpo dejó de responder, Daniel creyó por un instante que todo había terminado, pero la conciencia no se apagó. Abrió los ojos y seguía sintiendo. Intentó respirar, pero ya no tenía pulmones. Intentó gritar, pero no había voz. El miedo lo atravesó con una intensidad desconocida. ¿Dónde estoy?, pensó, confundido. Vio su propio cuerpo a la distancia, inmóvil, frío, ajeno. La escena era real demais para ser un sueño. No, esto no era así, esto debía acabar con todo. La comprensión llegó como un golpe brutal. La vida continuaba. El dolor emocional seguía intacto, la angustia amplificada, la culpa insoportable. Intentó tocar a alguien. Atravesó el espacio sin ser visto. ¡Esperen! No era esto lo que quería. Clamó, desesperado, pero nadie lo oía. La sensación de abandono fue inmediata. La mente, antes confusa, ahora estaba excesivamente lúcida. Recordaba cada decisión, cada oportunidad ignorada, cada pedido de ayuda silenciado. Dios, ¿qué hice?, pensó, con terror. No había juicio externo, no había castigo impuesto. El peso venía de dentro. Daniel comprendió que no había huido del sufrimiento, lo había llevado consigo. El entorno comenzó a cambiar. La luz se volvió opaca. El ambiente, denso, pesado, angustiante. No era fuego, no eran demonios. Era conciencia atrapada en el propio remordimiento. Escuchó lamentos. Sintió presencias tan perdidas como él. Almas confusas, desesperadas, presas del mismo engaño. Cree que la muerte solucionaría lo que la vida no resolvió. No sabía, pensó, no sabía que seguiría sintiendo. El tiempo parecía no existir. Minutos se confundían con eternidades. La realidad espiritual se imponía con crudeza. La muerte del cuerpo no cura las heridas del alma. Y mientras Daniel intentaba comprender dónde estaba y por qué el dolor seguía vivo, una certeza se formaba lentamente en su interior. El suicidio no había sido el fin. Había sido apenas el comienzo de una prueba aún más difícil. El dolor no disminuyó con el paso del tiempo. Se volvió más profundo. Daniel despertaba y no despertaba. No dormía, pero se sentía exhausto. No lloraba, pero el alma sangraba. El entorno era sombrío, cambiante, inestable. A veces parecía un lugar sin forma. Otras, recordaba fragmentos de su antigua vida, como burlas crueles de lo que había perdido. Veía escenas de su pasado repetirse sin control. Momentos en los que pudo pedir ayuda. Palabras que nunca dijo. Abrazos que rechazó. Si hubiera hablado, pensaba, con desesperación, si hubiera esperado un poco más. La culpa era constante, no como un castigo impuesto, sino como una verdad imposible de ignorar. Intentó acercarse a su familia. Los vio llorar, los vio sufrir. «Perdónenme, por favor», clamó, arrodillado junto a ellos. Pero nadie podía escucharlo. Ese fue uno de los dolores más grandes. Ver el amor y no poder tocarlo. En ese estado, el sufrimiento se intensificó. Pensamientos confusos se mezclaban con sensaciones densas. La soledad era absoluta. No había relojes, no había días, solo conciencia atrapada en remordimiento. A su alrededor, otros espíritus gritaban, lloraban, se lamentaban. Algunos revivían mentalmente el momento de su muerte una y otra vez. Otros se aferraban a vicios, aplacando el dolor con ilusiones que solo lo empeoraban. Esto no era lo que prometía el silencio. Gritó Daniel, con la voz del alma rota. Sintió miedo, un miedo profundo, continuo, sin escape. Comprendió, con horror, que había tomado una decisión definitiva para resolver un problema temporal. Y cuanto más lo entendía, más dolía. La ausencia de paz era total. No había descanso, no había olvido, solo conciencia viva, dolorosamente despierta.
Fue entonces cuando Daniel, vencido, se rindió por completo. No puedo solo, me equivoqué. Dios, ayúdame. No pidió escapar, pidió comprensión, pidió perdón. Y ese fue el primer gesto verdadero de humildad desde que todo comenzó. Después de lo que parecía una eternidad de sufrimiento interior, algo comenzó a cambiar lentamente dentro de Daniel. No fue el ambiente lo que se transformó primero, fue su conciencia. Ya no gritaba, ya no huía, ya no culpaba a nadie. El cansancio era profundo, pero diferente. Era el cansancio de quien reconoce su error y deja de resistirse a la verdad. Me equivoqué, pensó, con la voz del alma quebrada. No enfrenté el dolor, intenté escapar de él. Por primera vez desde su desencarne, no pidió que el sufrimiento terminara. Pidió aprender, pidió reparar, pidió una nueva oportunidad de comprender. Si todavía hay misericordia, enséñame, suplicó en silencio. Ese pensamiento, sincero y humilde, produjo un leve cambio vibratorio, muy sutil, pero real. El ambiente seguía oscuro, pero ya no parecía tan opresivo. La angustia no desapareció de inmediato, pero comenzó a perder fuerza. Daniel sintió algo diferente. No era una voz clara, no era una imagen definida, era una presencia firme, serena, llena de autoridad tranquila. Nadie está abandonado para siempre. Resonó en su conciencia, sin palabras audibles. Daniel cayó de rodillas. No merezco ayuda. La misericordia no se concede por mérito, sino por necesidad. Sintió como respuesta. No fue retirado inmediatamente de aquel estado. El proceso no era mágico, era educativo, pero ya no estaba solo. Con el tiempo, difícil de medir en aquel plano, fue conducido a un ambiente menos denso. No era aún un lugar de paz plena, pero sí de amparo. Allí, fue acogido por entidades espirituales que no lo juzgaron, no lo acusaron, no lo humillaron. Le mostraron, con claridad y amor firme, que su acto no había resuelto nada. Había añadido dolor al dolor, pero también le enseñaron algo esencial. El error no define el destino eterno de nadie. El sufrimiento no es castigo, comprendió, es consecuencia y aprendizaje. Daniel inició un largo proceso de recuperación interior, revisión de actos, comprensión de sus fragilidades, responsabilidad por el daño causado. No fue fácil, no fue rápido, pero por primera vez desde que pensó en desistir de la vida, sentía algo nuevo, esperanza, y entendió, con profunda humildad, que la vida, incluso cuando duele, sigue siendo el camino más valioso para el crecimiento del alma. El rescate no significó alivio inmediato, significó responsabilidad. Daniel fue conducido a un lugar que no se parecía a nada que hubiera conocido en la tierra. No era un hospital como los humanos imaginan, pero la energía del cuidado era inconfundible. El ambiente era claro, silencioso, organizado por una disciplina amorosa. Allí, el sufrimiento no era ignorado, pero tampoco alimentado. Daniel se sentía débil, no físicamente, sino en lo más profundo de su conciencia. Fue acomodado en un espacio de reposo. No había camas comunes, sino campos de energía que envolvían el espíritu, estabilizando sus emociones desordenadas. Aquí nadie es castigado, percibió en su interior. Aquí se aprende a recomponerse. Entidades espirituales se aproximaban con serenidad. No hablaban mucho, observaban, asistían, orientaban. Cada recuerdo doloroso emergía poco a poco, no para torturarlo, sino para ser comprendido. Daniel revivía escenas de su vida con otra claridad. Veía el impacto de sus silencios, el peso de no haber pedido ayuda, el cuánto su dolor había sido ignorado por él mismo. Yo no estaba solo, pensó, solo no quise ver. El proceso era lento. Había días, si es que el tiempo podía llamarse así, en los que se sentía mejor, otros en los que la culpa regresaba, pero ahora no estaba abandonado en ese dolor. Todo espíritu herido necesita tiempo, le fue transmitido. La curación no es castigo, es reconstrucción. Después de un largo periodo de tratamiento espiritual, Daniel fue preparado para dar un nuevo paso, el traslado a una colonia espiritual de mayor armonía. Cuando despertó en ese nuevo lugar, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Liguriza, la ciudad de la luz, no brillaba por exceso de luminosidad, brillaba por coherencia. Las construcciones transmitían paz.
Las personas caminaban sin prisa. Había trabajo, estudio, servicio. Nadie fingía perfección, pero todos buscaban crecer. Daniel fue acogido con respeto, no como alguien marcado por un error, sino como un espíritu en aprendizaje. Aquí no se olvida el pasado, comprendió, se transforma. Participó de actividades simples, escuchó enseñanzas, aprendió a servir, primero en tareas pequeñas, luego en apoyos a otros espíritus en recuperación. Y, poco a poco, algo se reorganizó dentro de él. La culpa dio lugar a la responsabilidad, la desesperación a la conciencia, el deseo de desaparecer al deseo de reparar. Daniel entendió, finalmente, que la vida no le había fallado. Él no supo pedir ayuda a tiempo. Y ahora, en ese nuevo estado, preparaba su espíritu para un día volver, más consciente, más humilde, más fuerte. La historia aún no terminaba, pero la oscuridad ya no tenía control. Llegar hasta aquí no fue casualidad. Permanecer hasta el final tampoco. Pocos tienen la perseverancia de escuchar una historia completa cuando ella toca heridas profundas del alma. Y quien llega hasta este punto demuestra que, aun en medio del dolor, busca comprensión, verdad y luz. La historia de Daniel no fue contada para causar miedo, sino para despertar conciencia, para recordar que ninguna angustia es mayor que el valor de la vida, que ningún dolor es definitivo cuando se busca ayuda, y que incluso después de los errores más graves, la misericordia divina continúa ofreciendo caminos de reconstrucción. El sufrimiento no ignorado se transforma. El silencio pedido con humildad abre puertas. Y la esperanza, aunque frágil, nunca desaparece del todo. Si esta historia habló contigo de alguna manera, deja en los comentarios una frase de fe, algo simple, como un compromiso íntimo con la vida y con Dios. Ese gesto, aunque pequeño, fortalece el corazón e inspira a otros que también están luchando en silencio. Dar me gusta a este video ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar que no están solas. Compartirlo con familiares y amigos es una forma de sembrar luz donde tal vez exista oscuridad. Seguir el canal es elegir continuar alimentando el espíritu con historias, reflexiones y enseñanzas que invitan al crecimiento interior y a la fe consciente. Aquí, cada historia es una oportunidad de aprender, sentir y evolucionar. Si lo deseas, permanece ahora unos instantes en silencio. Respira profundamente. Permite que la música de fondo aquiete tu mente y tu corazón. Y, en ese recogimiento, acompaña esta prece final. Señor de la vida, fuente de toda misericordia y amor, mira a cada corazón que escucha esta historia. Sostén a los que se sienten cansados. Abraza a los que lloran en silencio. Y fortalece a quienes caminan con fe, aun con dolor. Que nadie se sienta solo en su noche interior. Que la esperanza renazca donde hoy hay angustia. Y que aprendamos a pedir ayuda, a amar la vida y a confiar en que siempre existe un nuevo comienzo. Así sea. Que la paz permanezca contigo y que esta historia siga viva en tu conciencia, recordándote que la vida, incluso cuando duele, sigue siendo sagrada.